Análisis internacional porque ayer se dio esta cumbre o minicumbre entre Vladimir Putin y Barack Obama con el plato fuerte que era Serbia. Eso con los franceses ya anunciando bombardeos a zonas Serbia. de... Perdón, estamos Siria. hablando de Serbia. Siria. Ya, Serbia no. Sí. Eso con Francia bombardeando posiciones de ISIS en este área. Don Rocco, ¿qué va a pasar en el Medio Oriente? Bueno, ya te he dicho en ocasiones anteriores que la solución no puede ser jamás militar. Y si Estados Unidos y Rusia deciden por separado actuar, van a ser desde diferentes ángulos y diferentes motivaciones. A Rusia le interesa acabar con ISIS porque la considera enemiga y porque tiene una población musulmana todavía grande, en la propia Rusia y en los países que antes pertenecían a la Unión Soviética. Estados Unidos lo hace desde otra perspectiva con una coalición y que todavía no sabemos muy bien si es real o no es real. Francia lo hace porque quiere demostrar que tiene todavía presencia y que va a liderar un movimiento de esa coalición para forzar a los Estados Unidos a actuar en contra de ISIS. ¿Francia lo hace desde el punto de vista como antigua metrópoli de Siria? Claro que sí, claro que sí. Ahora, también muy diferente a la perspectiva o desde el punto de vista que lo está haciendo Rusia. Rusia porque quiere acabar con ISIS definitivamente y porque está protegiendo a Bashar el-Assad. Es lo que le iba a preguntar. A Bashar el-Assad y lo está protegiendo y Rusia tiene también espacios que conservar en Siria en la distribución esa y dominación del poder que hay en la región. Estados Unidos tendrá que llegar a un acuerdo finalmente con Rusia para ponerse de acuerdo y terminar actuando conjuntamente o llamar a una gran conferencia de paz y sentar a todos los actores, ya sean rebeldes, al ISIS y a todo el mundo, ¿verdad? Eso tendría que admitir entonces Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudita, Yemen, Kuwait y los Emiratos e Israel que están apoyando al ISIS. ¿Y eso que es un secreto a voces? Es un secreto a voces que los rusos manejan perfectamente. Ellos saben perfectamente qué es lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y qué está ocurriendo particularmente en Siria. Profesor, Naciones Unidas inicia esta semana su Asamblea General con un objetivo claro hacia el año 2030. Sí. Que parece que el 2015 se les quedó corto. Claro. Y ahora pues lo posponemos 15 años más. Esto parece a los famosos decenios para el desarrollo. El primer decenio del 60, del 70, del 80, del 90 y del 2000. Vamos por el sexto decenio y todavía no podemos ponernos de acuerdo a nivel de Naciones Unidas y los países industrializados si transfieren el 1 o el 0,7 o el 0,5% del Producto Interno Bruto a los países menos desarrollados. Evidentemente que Naciones Unidas, con el presupuesto que tiene, de 2.500 millones de dólares anuales, poco o nada puede hacer para aligerar la carga del subdesarrollo. En consecuencia, para mejorar los niveles de pobreza, de empleo, de educación, ¿verdad? Es decir, y si sumamos todos los presupuestos de los 22 organismos especializados en Naciones Unidas, centros, programas y demás, eso suma unos 12.000 millones de dólares. Sigue siendo un poquito superior a la cifra que utiliza el Cuerpo Bombero de Tokio o el Cuerpo Policial de la Ciudad de Nueva York. En consecuencia, Naciones Unidas no puede transferir como tal, como organización, como estructura, a los países en desarrollo para que aligeren estas cargas y cumplan con los objetivos del milenio. Eso va a depender de cada estado. Ahora, ¿cuántos de los estados de los 193 en estos primeros 15 años logramos, digamos, disminuir o cumplir con los objetivos del milenio? Muy pocos. Muy poco. Muy pocos, muy pocos. Otra oportunidad, a ver si en estos próximos 15 años lo cumplimos. 15 años es un soplo de tiempo, es decir... Bueno, ¿se podrá sacar a tanta gente de la pobreza como se está pidiendo? No, lo que sí es cierto es que todos tienen que hacer el esfuerzo, pero ese esfuerzo va a depender fundamentalmente del apoyo que le den los países industrializados, ¿verdad? Y que no los expolien, que no los exploten. De lo contrario,
Esto es un poco lo que sucede a nivel interno de cada sociedad, ¿no? Los ricos quieren más y siempre la brecha será mayor. Igual ocurre en la sociedad internacional. Los ricos, los países ricos quieren más, las transnacionales quieren más, explotan más y habrá siempre más pobreza. Porque vemos una Europa batiéndose en retirada y yo creo que quedando en evidencia ahora la crisis siria fuera de ese viento de Francia, pues totalmente excluida Europa como solución, a pesar de que es la que está cargando el peso de los refugiados. Bueno, ya hemos analizado el tema de los refugiados y la actuación europea, la distribución por cuotas, el rechazo de algunos países, especialmente los católicos socialistas, que se niegan a recibir las cuotas obligatoriamente. Alemania, que está casi que recibiendo toda la carga, igual que Italia, y Grecia, que es donde normalmente. Están desembarcando. Mira, en 1975, tras la derrota en Vietnam de los Estados Unidos y su salida, muchos vietnamitas del sur se lanzaron al mar, sí, en balsas y demás. Los boat people, sí, que le llamaron. ¿Y qué hizo el gobierno francés? Y Kouchner, entonces era el ministro de Relaciones Exteriores, hizo un puente aéreo y los trajo. Más de 150.000 vietnamitas llegaron a Francia. Y hoy día viven en Europa. Ellos, sus familias y todo lo demás, y ya han pasado 2 generaciones. ¿Por qué Alemania y los países ricos de la Europa occidental no hacen eso, un puente aéreo, y van a buscar a Grecia y a Turquía y al Líbano a todos los sirios que necesiten o que quieran una situación de asilo político o de refugio político? Y se acabaría el problema. ¿Por qué el resto de las naciones ricas del Golfo no reciben estos refugiados? Ahí sí la razón es de tipo religioso, ¿no? Es decir, si usted se va a llevar los alawitas y los sunitas a Arabia Saudita, a los Emiratos o a Kuwait, entonces ¿qué hace usted con las poblaciones chiíes ahí? O los chiitas. En consecuencia, aunque esa no debe ser la razón primordial. Es decir, yo sigo insistiendo que en el Medio Oriente no hay guerra de tipo religioso, son de dominación y por poder. Y de tipo económico. Y de tipo económico. Podría, pero no va a ocurrir. Entonces, esta es una carga que inicialmente ha adoptado el Líbano, los turcos y ellos dos particularmente. Sí. Es decir, no hablemos de la cantidad de refugiados que diariamente ingresa por Turquía a Grecia y que están allí a la espera de ese tránsito tenebroso, forzado, a través de Macedonia, Serbia, Croacia, para llegar a Eslovenia, para ir a entrar a Austria, o entrar por la frontera croata húngara, que es la que está abierta, porque los dos son miembros de la Unión Europea y en consecuencia ahí se debe respetar los acuerdos de Schengen. Pero ni uno ni otro está cooperando de manera tal que... ¿Por qué Alemania no viene y los busca acá? Pues es que ya les resulta más cómodo, ya que están tan necesitados de mano de obra. Pero ¿por qué esta crisis de los refugiados pareciera no ser tema en esta cumbre de Naciones Unidas? Hombre, ¿y fue acaso tema de Naciones Unidas y del Consejo sobre el tema de Ruanda y Burundi? Bueno. ¿Acaso le preocupó a Naciones Unidas la suerte de los Tutsis y de los Hutus? ¿Cuándo intervino Naciones Unidas en el caso, por ejemplo, de la desintegración de Yugoslavia? Claro. Cuando la OTAN decide bombardear. Entonces, el Consejo de Seguridad da un aval mal dado porque no hubo consenso, no hubo voto de los 5 grandes. Sin embargo, la OTAN actuó. Bombardeó misericordiamente en 1999, una noche a Belgrado, 7 noches seguidas, una destrucción total. Incluida la Embajada de China. Esa fue por error, pero porque tenían mapas viejos. Así que bueno, don Rocco, vamos a ver qué nos dicen nuestros líderes mundiales en estos 2 días en Naciones Unidas. Pensé que me ibas a preguntar algo. ¿De Cataluña? No, sobre la presencia de nuestra primera dama en la curul de Panamá. En la curul, es lo que le iba a preguntar. ¿Debió ella podía haber estado allí? Eso nada más lo ha hecho Anamé y ella en la historia de Naciones Unidas. ¿De Naciones Unidas? De Naciones Unidas, no
no recuerdo, y sigo Naciones Unidas hace 35 a 40 años. A una primera dama sentada en el escaño de... Y menos en el sitial de honor, ¿verdad? Como si fuera ella la presidenta. Ella estaba sentada en el sitio que le tocaba al presidente. Al presidente de la República. Y esa es una frugalidad, una vanidad o una trivialidad propia de, no sé ni cómo catalogarlo. No conozco en la historia de Naciones Unidas que las primeras damas van, pero se quedan en los hoteles o en las residencias de los embajadores de ese país, de todos los países, pero que se siente en el sitial que le corresponde al jefe del Estado y a la delegación. Además, ella no es funcionaria pública. Ni una primera dama de ningún país del mundo es funcionaria pública. Wow. Eso me parece totalmente fuera de lugar. Yo creo que alguien debería llamarle la atención a esa señora. Debería ser desde Cancillería, ¿no? Sí. O su propio esposo, ¿no? O su propio esposo, que es el único que puede controlar la situación. Esperemos.